Hola niños, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tema para desarrollar en el curso de Historia. Continuando con la programación de todos los temas que vamos a trabajar durante todo el tiempo en que mantengamos todavía este medio, dígase los videos. El tema anterior que habíamos trabajado había sido lo relacionado con lo que es el origen del hombre y habíamos mencionado el proceso de hominización, es decir, todas las especies evolutivas, desde la primera, hablando del Australopithecus, hasta el hombre moderno que vendría a ser el Homo sapiens sapiens, bueno, ¿no? Que según esa teoría, ahí se origina y ahí tenemos la procedencia del hombre moderno y el hombre actual que vendremos a ser nosotros. En la programación de los temas de historia, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es lo relacionado al poblamiento americano. Para entender el poblamiento americano, primero, a ver, aquí he puesto yo un año que son 40.000 años antes de Cristo, porque varios historiadores y digamos la historia concluye, ¿no?, de manera general que el poblamiento americano probablemente, es decir, el hombre llegó a nuestro continente en esta fecha, 40.000 años. Pero, ¿cómo es que llega el hombre o cómo se da todo este proceso? Hablamos de que el poblamiento americano es un proceso en el cual el hombre llega a nuestro continente producto de oleadas migratorias, es decir, a finales de una era llamada el Pleistoceno, el hombre va a buscar migrar, ¿no? Por eso decimos que es el proceso en el cual el hombre inició oleadas migratorias, trasladarse, ¿no?, buscar otros lugares, a finales del Pleistoceno. Pero ¿por qué es que el hombre inicia estas oleadas migratorias? Porque buscaba lo que era satisfacer sus necesidades, principalmente hablamos de alimentación, ¿no? Era una sobrevivencia, sobre todo, una lucha por sobrevivir, debido a todos los cambios climáticos, ¿no?, las condiciones geográficas que representaba para ese tiempo el hombre. Lo que les mencionaba acá, a finales del Pleistoceno, es que se dan estas oleadas migratorias. Y aquí es importante tener en cuenta estas dos eras que, bueno, he mencionado acá. El Pleistoceno, que es la era del hielo, donde hablamos del congelamiento de los mares, la predominancia de las glaciaciones, y el Holoceno, que es la era del hombre, es decir, cuando ya el hombre se adapta a todas las condiciones geográficas y, digamos, es la especie que predomina. Esas dos, el Pleistoceno y el Holoceno, conforman o son parte de lo que es la era cuaternaria. No, bueno, en geografía hablamos de las eras geológicas, primaria, secundaria y terciaria, pero en historia solo en este caso nos centramos aquí en la era cuaternaria. La era del hielo es más antigua que la era del hombre, no digas el Pleistoceno, es más antiguo que el Holoceno. Muy bien, ¿de dónde es que se da esta partida del hombre para llegar a poblar nuestro continente? Hablamos de que debido a los innumerables o digamos cantidad de hallazgos de restos fósiles, principalmente en África, es que se llegó a un consenso de que el punto de partida para que el hombre, o digamos el origen del hombre que llegó a nuestro continente, provendría de ¿dónde? De África, ya que aquí hallamos los mayores hallazgos de restos fósiles, ¿no? Por eso es que a este continente se le denomina la cuna de la humanidad. Muy bien, el hombre que llegó a América, a nuestro continente, ¿qué actividades practicaba? Hablamos de que si estaba en un estado primitivo, practicaba la caza, la recolección, la pesca. Una economía de subsistencia, ¿no? Es decir, solo su economía se basaba en para alimentarse, para sobrevivir. Una economía muy dependiente, parasitaria, depredadora. Todo lo que le daba el ambiente, él lo recogía, ¿no? Por eso decimos actividades como la recolección, caza y pesca. Y además era nómade porque no tenía un lugar estable, sino que andaba de un lugar a otro. ¿Y en qué especie evolutiva es que el hombre llegó a nuestro continente? En un neandertal, ¿no? En un neandertal. Muy bien, para entender el poblamiento americano aquí debemos tener en cuenta que se van a postular dos corrientes, ¿no? Corrientes que justamente entre los siglos XVI y siglo XX se presentan hipótesis o teorías con el fin de dar respuesta
a la interrogante, ¿de dónde es la procedencia del hombre? Y aquí tenemos dos corrientes, autoctonista e inmigracionista. Empecemos con la primera, la autoctonista. En esa corriente autoctonista se relaciona sobre todo con en que el hombre es propio de nuestro continente, ¿no? Aquí se originó y luego, bueno, se expandió a distintos puntos del planeta. Aquí encontramos dos teorías, la de don Antonio León Pinelo, que es un peruano, que en el siglo XVII, ¿no? Él sustentó su teoría autoctonista basándose sobre todo en la lectura de la Biblia. Él planteó que la selva amazónica era el paraíso terrenal, lo que él le va a denominar el jardín del Edén, y lo sustenta en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo. Es decir, para él, el hombre se había originado en la Amazonía peruana, no en lo que es el Perú, esta parte de la Amazonía, ya que aquí, basándose en los relatos bíblicos, ¿no? Dijo que este es el jardín del Edén, se originó el hombre y luego pobló los distintos puntos del planeta. Luego tenemos la teoría de Florentino Ameghino, quien la postuló en el siglo XIX. ¿Qué plantea él? Que América es la cuna de la humanidad. El lugar específico, las Pampas de Argentina, ¿no? En lo que es Río de la Plata, en el país de Argentina principalmente. Presentó como pruebas el hallazgo del resto de un supuesto hombre, el cual él le va a denominar el Homus Pampeanus, el hombre de las Pampas. Un hombre que posiblemente habría existido, dice él, en la era terciaria, y bueno, era propio de nuestro continente, ¿no? El Homus Pampeanus fue hallado en un lugar llamado Montehermoso. Su obra en la que Ameghino sustenta su teoría es La antigüedad del hombre en el Río de la Plata. Pero esa teoría de Ameghino va a ser refutada por Alex Hardrika al estudiar los restos de este fósil de tipo de hombre y el espacio geográfico. Recordemos que Ameghino decía que, bueno, él se basó en el hallazgo de un resto fósil, el Homo pampeanus, que era de la era terciaria, pero Alex Hardrika en 1910 en el Congreso Americanista refuta esa teoría diciendo que el hombre, este hallazgo fósil no era precisamente de un hombre, ¿no? Y que además el espacio donde fue hallado no pertenecía a la era terciaria, sino a la cuaternaria, es decir, más actual. Recordemos que la terciaria, principalmente los que predominan o habitan son los grandes reptiles, o sea, los dinosaurios. Era un poco muy descabellado, no decir que el hombre había existido en la era terciaria. Luego tenemos la corriente inmigracionista. Aquí encontramos tres teorías, pero en este caso solo vamos a mencionar una, que es la más importante y es la más aceptada internacionalmente, la de don Alex Hardrika, llamada inmigracionista asiática. Él es el autor científico de esta teoría, pero hay un precursor, quien en el siglo XVI, hablamos de un español llamado don José de Acosta, en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, narraba el parecido físico entre asiáticos y americanos, ¿no? Pero Alex Hardrika tiene, digamos, él presenta lo que son pruebas científicas, ¿no? Esa es su base que va a hacer, por eso se reconoce como el autor científico. ¿De dónde proviene el hombre según esta teoría de Alex Hardrika? Dice él que el hombre proviene de Asia, de un grupo humano, cazadores, recolectores, llamados los paleomongoloides, que habían habitado lo que era Asia, China, Siberia, ¿no? Toda esa parte, y habían llegado a nuestro continente. Ahora, ¿cuál fue la ruta que habría usado el hombre para llegar a nuestro continente? Él dice la principal ruta habría sido el estrecho de Bering. En la parte norte de nuestro continente, la cercanía entre América del Norte, dígase la parte de Estados Unidos que es Alaska y Rusia, no es muy extensa, no hablamos de 90 kilómetros, y por ahí el hombre habría caminado y habría ingresado a nuestro continente, lo que es el estrecho de Bering. ¿Qué pruebas presentó Alex Hardrika? Él presentó pruebas científicas como las llamadas pruebas antroposomáticas. ¿Qué son estas? Son todas las características físicas. Hablamos de ojos rasgados o achinados, pómulos sobresalientes, el cabello lacio, el color cobrizo, la baja estatura, la poca pilosidad, los dientes de pala, ¿no? Principalmente. Y también él se basa en lo que son pruebas geográficas, la glaciación de Wisconsin, que fue justamente la que permitió el congelamiento de los mares,
y también la Eustacia glaciar, que fue la que significó el descenso del nivel del mar y habría formado un puente terrestre por el que también probablemente habría cruzado el hombre. Y aquí con relación a la glaciación de Wisconsin, que es la última, bueno, aquí están adjuntas las glaciaciones que se han dado durante todas las eras geológicas, ¿no? En el caso de Europa, recibe el nombre de la primera Gunz, luego la segunda Mindel, la tercera Riss y la cuarta Gurm, mientras que en América la primera glaciación recibe el nombre de Nebraska, la segunda de Kansas, la tercera de Illinois y la cuarta la de Wisconsin, que justamente es la que menciona Alex Harlicka en su teoría, la que habría posibilitado la migración del hombre procedente de Asia hacia nuestro continente. Bien, este es el tema que vamos a trabajar esta semana. Espero que haya quedado clara esta explicación. Ya posteriormente con el enlace o con la videoclase del día de mañana explicaremos a más profundidad este tema. Ya saben, también se les dejará una tarea encargada, la cual será desarrollada por ustedes, pero tiene un plazo de entrega de 2 semanas. Bueno, hasta aquí el tema trabajado el día de hoy. Gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.